Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad, mi grupo, compuesto por Alison Aguinaga, quien les habla, Sofía Rips, vamos a exponer acerca del caso Mossack Fonseca, o también llamado el caso Panama Papers. Bueno, antes de poder analizar a profundidad el caso Mossack Fonseca, hemos visto conveniente, en primer lugar, analizar algunos términos y algunas figuras que están muy compenetradas con el caso Mossack Fonseca, como es el análisis del lavado de activos, el análisis de las sociedades offshore, el análisis de los paraísos fiscales, sus implicancias, entre otros. En primer lugar, debemos entender a qué entendemos con lavado de activos. Bueno, el lavado de activos es el proceso mediante el cual, a través de un procedimiento, ciertas personas tratan de cubrir con legalidad ciertos ingresos que han tenido debido a la realización de acciones ilícitas e ilegales, con el objetivo de brindarles legalidad y de que éstas puedan formar parte del sistema económico del país en el que están, tratando de brindarles una fuente legítima y legal a esos ingresos, que pueden ser, por ejemplo, bienes muebles, bienes inmuebles, ingresos monetarios, entre otros. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes del lavado de activos internacional? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el lavado de activos no es una actividad que se realiza recién ahora en nuestros tiempos, sino se ha realizado a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, ha ido evolucionando. En primer lugar, tenemos su origen en la Edad Media, a través del actuar de los prestamistas y mercaderes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos prestamistas y mercaderes? Lo que pasa es que estas personas, debido a que hacían préstamos a otras personas, cobraban cobraban intereses que eran muy excesivos, se aprovechaban del usuario y cobraban intereses muy altos, cobraban usuras, se llamaban en ese momento. Entonces, a través del cobro de estas usuras, ellos se hacían de un buen dinero, de un buen ingreso, en base al aprovechamiento, y esto lo invertían en negocios lícitos. En segundo lugar, tenemos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna tenemos la realización de diversas actividades ilegales, como por ejemplo, el contrabando y los robos que se producían en el mar. Lo que pasa es que en este tiempo habían barcos que trasladaban oro por el mar, ¿no? Entonces, esto era aprovechado por los ladrones y robaban el oro, porque ya sabían las rutas de los barcos, y este oro lo invertían en negocios lícitos, ¿no? Sin embargo, como podemos observar, eran sustraídos ilícitamente, cometiendo un delito. Posterior a ello, tenemos un acontecimiento en 1920. Este acontecimiento fue a raíz de que el gobierno estadounidense publicó la ley seca. Esta ley seca, ¿qué prohibía? Prohibía que en todo el territorio norteamericano se vendieran bebidas alcohólicas. Este hecho, ¿qué significó? Bueno, para ciertas personas significó una oportunidad de generar ganancias a través del contrabando. Bueno, esto lo vio a través de esta publicación de la ley, un mafioso llamado Al Capone vio una oportunidad de negocio y a través del contrabando de licores y de armas, además de realizar otras actividades ilegales como prostitución, trata de blancas, entre otros, creó una persona jurídica de una textilería para teñir y lavar textiles, a través del cual lavaba todo el dinero que obtenía de este contrabando, de estas acciones ilícitas que cometía. Entonces, a raíz de esta mafia que él creó, que fue una mafia muy grande en los Estados Unidos, es que se crea el término lavado de activos. Es en base a esta empresa, ¿no? Entonces, en base a este hecho histórico es que se crea este término que les acabo de mencionar. Por último, tenemos la edad contemporánea.
Bueno, en la edad contemporánea tenemos que resaltar que en nuestro tiempo, lamentablemente, el lavado de activos ya forma parte de la economía mundial. Forma parte de la economía mundial porque ha sido aceptada por varios países quienes han formado sus estructuras normativas para que el lavado de activos pueda ser una realidad en nuestros días, lo cual lamentablemente eh, choca con la justicia social, con la justicia que debemos respetar porque promueve la realización de diversos actos delictivos y también genera diversos beneficios para los actores de estos actos y estos delitos. Bueno, también vamos a analizar las implicancias económicas en la creación de sociedades offshore. Bueno, son las sociedades offshore o también conocidas como empresas fantasmas. ¿Qué son? Son personas jurídicas creadas de una forma legal, cumpliendo el procedimiento de la ley y de las normas aplicables, que dan ciertos beneficios, no solamente financieros, sino administrativos, empresariales, tributarios, a quienes constituyen este tipo societario. ¿Es legal o ilegal? Parte siendo una persona jurídica legal. ¿Por qué? Porque cumple con la ley, no va en contra de las normas y no se constituye de manera ilegal, sino se crea legalmente. Sin embargo, muchas de estas empresas recurren o pasan del ámbito legal al ámbito ilegal. ¿Por qué? Porque su estructura normativa, su estructura empresarial que los conforma, da mucho, da ciertas herramientas para que estas empresas pasen al ámbito de la ilegalidad, para que puedan aceptar ciertas inversiones que lamentablemente no son de fuentes legales, de fuentes legítimas, sino todo lo contrario, son inversiones que nacen de diversas actividades de la corrupción, de la venta de drogas, de la trata de blancas, del contrabando, entre otros. ¿Cuál es la relación que tienen las sociedades offshore con los paraísos fiscales y bancas extraterritoriales? En primer lugar, tenemos que indicar que estas sociedades offshore son creadas justamente en los paraísos fiscales y en las bancas extraterritoriales. ¿Cuál es la razón? La razón es muy simple. ¿Por qué? Debido a que estos paraísos fiscales y estas bancas extraterritoriales justamente son los países que tienen estructuras normativas en donde han tenido en cuenta este tipo de sociedades, porque en sí, en esos países no crean una ley para sociedades offshore, no, sino las crean bajo otra denominación, crean otro tipo societario, que puede ser, por ejemplo, sociedades anónimas, pero que tienen estas características de las sociedades offshore o de las empresas fantasma, porque tienen beneficios financieros, tributarios, económicos, empresariales, que aunado al secreto bancario que tienen y a la confidencialidad que caracteriza a este tipo de países, pues se entiende que son justamente enfocadas a fines no tan claros, ¿no? Bueno, justamente ahora vamos a analizar 3 paraísos fiscales. El primer paraíso fiscal que vamos a analizar es el de Panamá. Y básicamente vamos a analizar el tratamiento normativo que ostenta. Este país se caracteriza por el respeto hacia el secreto bancario, pues no se puede tener acceso a la información privada porque se protege el derecho a la privacidad e intimidad. Asimismo, se han publicado una serie de leyes que han tenido como objetivo normar la confidencialidad respecto al secreto bancario. Bueno, por ejemplo, tenemos a la ley número 18, al decreto de gabinete número 238, al decreto ejecutivo número 52, a la ley número 23. En esta ley número 18, como en las otras leyes que les acabo de mencionar, lo que ha buscado este país es fortalecer la característica de respeto hacia el secreto bancario relacionado al secreto profesional también, a los operadores bancarios, y también respetan mucho o tratan de fortalecer el hecho del respeto de la confidencialidad de cada uno de sus clientes. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta, que es relacionada al ámbito tributario. Principio de territorialidad en materia tributaria. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que en Panamá, en el ámbito tributario, no se pagan por los ingresos que tú puedas obtener extraterritorialmente. Es decir, si tú tienes un ingreso extraterritorialmente, o sea,
realizas operaciones financieras, transacciones, por ejemplo, de venta de bienes inmuebles, etcétera, no pagan ni un sol de impuestos. No pagan ni $1 de impuestos, no pagan nada en ese país, lo cual es una ventaja muy grande para quienes inviertan en este país. Ahora, el tratamiento normativo en Suiza. Bueno, Suiza se caracteriza también por el respeto que tiene hacia el secreto bancario basado en el secreto profesional. Aquí se enfocan un poco más en los operadores bancarios, les dan mucha responsabilidad porque pueden inclusive ser sancionados penalmente si ellos no respetan el secreto bancario. Además, esto también está relacionado al gran respeto que le tienen a la confidencialidad de datos que tiene y que caracteriza a Suiza. Asimismo, imponen sanciones por no respetar el secreto bancario, como les acabo de mencionar. Bueno, entre las leyes más importantes tenemos, por ejemplo, a la Ley de Protección de Datos, Datenschutzgesetz, que así es en ese idioma, publicada el 1 de julio de 1993. Esta ley va más enfocada a la protección de datos que se tiene que tener sobre toda la información de las personas que puedan invertir en ese país. Asimismo, también tenemos a la ley federal y al artículo 162 y 320 del Swiss Criminal Code, que es el código penal en Suiza, que justamente tipifica como delito el hecho de no respetar el secreto bancario. Bueno, ahora nos hacemos la siguiente pregunta en el ámbito tributario, que es discrecionalidad del contribuyente. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que en Suiza, cuando hablamos de discrecionalidad del contribuyente, significa básicamente que dividen el tema del no cumplimiento de normativa tributaria en dos partes. Uno es la evasión fiscal y el otro es el fraude fiscal. Dentro de la evasión fiscal, la no declaración de algunos ingresos que tú puedas tener no es tan importante para Suiza. No es tan importante para Suiza, entonces, para efectos declarativos. Sin embargo, sí penalizan y sí sancionan el fraude fiscal. Sin embargo, el no declarar ciertos ingresos, ganancias, obtención de activos, etcétera, no es tan importante para ellos, lo cual también significa una gran ventaja tributaria en ese país. Ahora, respecto al tratamiento normativo en Colombia, que también es considerado uno de los paraísos fiscales que tenemos en el Perú, en el mundo, el tratamiento normativo que se le da relacionado al secreto bancario nace gracias a la jurisprudencia. Esto es una clara diferencia que se tiene con respecto a los dos países antes mencionados, porque como podemos ver, en los otros dos países, Suiza y Panamá, casi siempre la discrecionalidad respecto al secreto bancario nació de la ley. Sin embargo, en el caso de Colombia, nació de la jurisprudencia, pero jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, ¿cuál es esta sentencia a través de la cual nace este sentir del secreto bancario relacionado justamente al derecho también a la intimidad? Esa es la sentencia T-440. Esta sentencia, como bien lo mencioné, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, es la que establece la importancia y el respeto que se le tiene que dar al secreto bancario ligado al derecho a la intimidad, y también menciona mucho el deber de confidencialidad que deben tener todas las entidades bancarias en Colombia y que se debe tener mucho cuidado para no transgredir eso. Ahora, hubo un suceso importante que Colombia lo tomó en cuenta, que fue la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que más o menos pasó en el año 2000, y en el año 2003 Colombia empezó a emitir diversas normas para poder tratar de cuidar justamente que las inversiones que se puedan hacer en este país sean con dinero proveniente de actividades ilícitas, de negocios ilícitos, de la realización de delitos. Por ejemplo, crearon la ley número 190, la ley número 526,
que va enfocada a buscar que diversas entidades tengan y sean más severas en cuanto a la fiscalización de entidades bancarias, en cuanto a la fiscalización de ingresos monetarios, ¿no? De probar las fuentes de estos ingresos y etcétera, ¿no? Entonces, podemos ahí tener un punto positivo para Colombia, que está intentando a través de diversas entidades y a través de diversas normas, que justamente su país no tenga estos ingresos nacidos de fuentes ilícitas. Ahora, voy a darle pase a mi compañera Alison, que va a seguir explicándoles acerca del tema. Buenas noches, profesor. En este punto vamos a hablar acerca de la competitividad económica y los llamados paraísos fiscales en el mundo. La competitividad económica es una realidad que aborda a todos los países del mundo, pues ¿qué país no quiere crecer económicamente y no quiere volverse un país desarrollado? Lamentablemente, hoy en día ya no se pone en tela de juicio el impacto económico y social que trae consigo la utilización de, por ejemplo, paraísos fiscales sobre aquellos países que regulan una tributación ordinaria y que, bueno, esta se ha visto afectada. Esta utilización supone una gran evasión fiscal por parte de personas naturales y jurídicas que niegan recursos necesarios para el desarrollo de sus propios connacionales, todo para obtener un beneficio mayor a través de consideraciones empresariales, bancarias y penales. Bueno, centrándonos en este punto nuevamente de la competitividad, podemos apreciar una clara influencia, pues si una compañía transnacional aprovecha estas ventajas de evasión fiscal, se vuelve más competitivo, pero de una manera inadecuada, por lo que crea una distorsión en cuanto a la competencia en el mercado. Siguiente punto, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la influencia de los paraísos fiscales en delitos como corrupción y en la criminalidad global. Los paraísos fiscales, como sabemos, son territorios donde la tasa de impuestos es nula o muy insignificante, lo cual genera que ciudadanos de otros países tengan el deseo de realizar sus actividades en dichas zonas. Además, uno de los principios primordiales en los que se basa es en el secreto bancario, comercial, administrativo y registral, para así poder negarse a brindar cualquier tipo de información que se le soliciten y garantizar la confidencialidad y anonimato de aquellos que participan, bueno, en las transacciones, en las compraventas, en las constituciones, etcétera. Bueno, en ese también funciona como un mecanismo ciertamente eficaz para aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que quieran evadir impuestos que sus países de origen les establecen, para así no tener ningún tipo de descuento con respecto a las ganancias de los actos que realicen, ¿no? Sin embargo, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿dichos actos serán legales o también pueden utilizarse estos paraísos fiscales para que, valga la redundancia, los fiscales de otros países no puedan determinar el tipo de delito cometido? Como grupo consideramos que una gran cantidad de actos originados en estas zonas son justamente para que no puedan ser investigados correctamente al ponerle como traba la ley que impide el levantamiento de secreto bancario y así obtener un tipo de información de origen de los fondos, por ejemplo, de la transacción y, claro está, de las personas involucradas. Bueno, los impuestos que pagan dichas personas a la administración pública, es decir, al Estado, ¿para qué sirve? Sirve para que pueda solventar las necesidades públicas. En relación a lo mencionado anteriormente, eso también funciona como un mecanismo ciertamente eficaz para aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que quieren evadir impuestos que sus países de origen les establecen, ¿no? Para así no tener ningún tipo de descuento respecto a aquellas ganancias de los actos que realicen. Sin embargo, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿dichos actos serán legales o también pueden utilizarse estos paraísos fiscales para que el Ministerio Público de otros países no pueda determinar qué tipo de delito están cometiendo? Como grupo consideramos que una gran cantidad de actos originados en esta zona son justamente para que no puedan ser investigados correctamente al ponerles trabas como aquella ley que impide el levantamiento del secreto bancario y así no poder obtener ningún tipo de información sobre los orígenes de los fondos de la transacción y además, claro está, de las personas involucradas. Los impuestos que pagan dichas personas a la administración pública, es decir, al Estado,
Sirve para que pueda solventar las necesidades públicas en beneficio a todos los ciudadanos. No obstante, la mayoría de personas no confía en el dinero que está pagando como impuesto porque sabe que no van a ser utilizados para los fines establecidos, sino por medio de la corrupción va a llegar a poder de otras personas que serán beneficiadas con el esfuerzo que ellos han realizado para poder obtener ese tipo de dinero y realizar las tributaciones correspondientes, ¿no? Quisiéramos mencionar la columna de Manfred en el Diario de la República en el año 2017, toda vez que consideramos que una cierta parte de la población no confía en su Estado y en el porcentaje de sus ganancias que le deposita para el bien de los ciudadanos, por lo que se ven obligados a utilizar otros mecanismos donde sean ellos quienes puedan gozar de su trabajo. Cabe señalar que no estamos refiriéndonos a todos los casos, ya que como hemos mencionado, también sirven para poder cometer actos delictivos y que no sean descubiertos. Hay que tener en cuenta que este puede ser un grupo muy reducido de personas y que la gran mayoría se inclinen a los paraísos fiscales para poder ocultar aquellos delitos que han cometido para obtener dinero y así poder lavarlo. Es decir, antes de cometer el lavado de activos, se comete un delito y así se obtienen las ganancias, ¿no? Con el dinero ilegal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar acerca del caso Mossack Fonseca, o también conocido como Panama Papers. Esta era una firma legal sumamente reconocida, fundada justamente por estas dos personas, Mossack y Fonseca, en el año 1997 en Panamá, la cual contaba aproximadamente con 48 filiales en todo el mundo. Según el diario Gestión, disculpen, que publicó en el 2018, señalaba que en el año 2016 dicho bufete de abogados se vio involucrado en uno de los casos más escandalosos, en el cual había participado diversos presidentes, personajes reconocidos, al haberse infiltrado 11.5 millones de archivos digitales, los cuales fueron alcanzados por el Diario del Sur de Alemania y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ubicado en Washington, para, bueno, posteriormente estar y ser difundido por todo el mundo. Salieron a la luz archivos digitales como correos electrónicos donde se puede observar cómo se beneficiaban de los paraísos fiscales para no poder pagar grandes cantidades de impuestos y tener mayor privacidad al cometer aquellos delitos, pues no. Un caso es el de Rami, el primo materno del dictador al-Assad, donde señalaban mediante un correo que sí podían trabajar con él, a pesar de que este es uno de los miembros que se encuentra en una lista realizada por los Estados Unidos para poder congelar sus bienes y ser sancionado. Finalmente se dejaban al descubierto la creación de sociedades fantasmas para poder evitar los impuestos de dichas compraventas en los paraísos fiscales. Eh, estos paraísos fiscales no son del todo ilegales. Acá hay una gran demostración de la delgada línea que existe entre lo legal y lo ilegal, toda vez que no sería ilegal crear sociedades en el extranjero, siempre y cuando se comunicara ello en el país de origen para pagar los impuestos respectivos. Bueno, a continuación vamos a mencionar brevemente aquellos personajes que se encontraban dentro de este caso, por ejemplo, el presidente de China, el primer ministro islandés, aquella actriz muy reconocida que salió en Harry Potter, Emma Watson, que si bien es cierto, ella no habría realizado una compraventa en un paraíso fiscal con un fin ilícito, sino para poder ocultarse los paparazzi. Sin embargo, también se encuentra dentro de esta lista. Incluso al futbolista Lionel Messi, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Panama Papers y su incidencia en el Perú. Los peruanos no han sido ajenos a aquel mecanismo, debido a que han sido investigados por el Ministerio Público diversos limeños, al haberse comprobado que contrataron a la firma legal con objeto de poder ocultar grandes cantidades de dinero cometidos por lavado de activos, creando sociedades offshore. El distrito de San Isidro, en el año 2001, fue el escenario perfecto para poder ubicar la firma más polémica del caso de evasión de pago de impuestos, que ayudó a bastantes limeños, pues no, a crear sus sociedades offshore en los paraísos fiscales y así ocultar el dinero proveniente de los delitos cometidos. El procedimiento habitual cuando se realiza una transacción, una compraventa,
Constitución es preguntarle de dónde proviene el origen de los fondos para poder así encargarse de la OIF posteriormente. Que es esta unidad de inteligencia financiera que se va a encargar de señalar, de investigar si este dinero era lícito y si se ha pagado impuestos por él. La gran pregunta es, ¿este mecanismo afecta considerablemente al Perú? La respuesta definitivamente es que sí. Nosotros desde hace muchos años estamos trabajando en poder lidiar con la corrupción, incluso nos encontramos con este objetivo en la actualidad. Además, poder trabajar con el indebido ocultamiento del dinero y todo aquello que va en contra de la ley. Es por eso que esos actos incitan a vulnerar las normas y el sistema de anticorrupción deben ser sumamente sancionados para que no se vuelva a cometer y perjudicar a nuestro país. Aquí queríamos mencionar que uno de los personajes que nos llamó más la atención fue Gastón Acurio, uno de los chefs más reconocidos, debido a que había creado 2 sociedades offshore en estos paraísos fiscales. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Una anterior. Ya. Podemos entender al lavado de activos, como había señalado mi compañera, aquella que presta bienes obtenidos de manera ilegal, como si fueran provenientes de una fuente confiable, de una fuente segura. Este mecanismo ha sido utilizado desde hace mucho tiempo, causando perjuicios para los estados y causa grandes beneficios para aquellos que los cometen, ¿no? Es por ello que diversos países adoptaron medidas contra estos y crearon diversas organizaciones internacionales para poder combatirlos. A continuación vamos a mencionar 2 organizaciones muy importantes creadas para poder emitir medidas en contra de estas prácticas. En primer lugar, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es una organización creada el 8 de diciembre del 2000 en Colombia, la cual abarca aproximadamente 17 países buscando poder prevenir y combatir el lavado de activos, además que apoya constantemente a sus miembros para poder brindarles recomendaciones de cómo deben actuar para combatirlos y para prevenir este delito. Por otro lado está el grupo Egmont, que fue establecido en 1995 en Bélgica. La finalidad de este grupo es de reunir una gran cantidad de OIF de diversos países para poder compartir la información y que a pesar de que exista una autonomía entre estos, se pueda transmitir la información con la finalidad de poder investigar correctamente a cada una de las personas y evitar el lavado de activo en otros países. A continuación, mi compañera Sofía con las conclusiones del caso. Bueno, respecto a las conclusiones que se deben dar, tenemos que tener en cuenta que los paraísos fiscales generan la reducción de los impuestos. Impuestos que deben ingresar a estados a favor de toda la sociedad. Es por ello que se sigue utilizando este mecanismo como evasión de estos. Las mejoras que se pueden realizar también van a disminuir y los perjudicados serán todos los ciudadanos de los países afectados. Todos tenemos la obligación de pagar impuestos y no debe haber ninguna diferenciación o desigualdad para el pago de estos. También tenemos otra conclusión, que es que los paraísos fiscales, si bien es cierto, también benefician no solamente a personas que puedan tener ingresos lícitos, ingresos de fuentes legítimas, sino también benefician a todas aquellas personas que cometen delitos, debido a que estos países no intervienen para nada en la procedencia del dinero. Solamente buscan que su país aproveche estos ingresos, además facilitan y ocultan el dinero obtenido de los delitos, sin que el Estado pueda interferir para solicitar información, ¿no? Sin embargo, como sabemos, hay excepciones cuando es una solicitud o un requerimiento de una autoridad judicial o cuando se genera, por ejemplo, un conflicto en el ámbito tributario. Sin embargo, estas excepciones y este acceso a la información que se tiene que tener tiene que ser más eficaz, más amplio, tiene que ser más accesible, tiene que ser público, porque nosotros consideramos que si no se cometió ningún delito, si todo está conforme a ley, no habría ningún problema de publicar justamente las fuentes de este dinero, ¿no? Asimismo, del análisis realizado también sobre algunos tratamientos normativos que se dan en algunos paraísos fiscales que hay en el mundo, podemos afirmar que todos ellos tienen una característica particular, que es
el gran respeto que tienen respecto a al secreto bancario y a la confidencialidad. Debido a que en base a esto se puede entender que si buscan de alguna manera que nadie se entere de las operaciones bancarias, de las transacciones que puedan realizar sus clientes, todo esto puede significar y puede perjudicarnos a todos porque va a suponer que porque va a suponer que va a ser un beneficio óptimo, un beneficio que va a traer grandes ganancias, el hecho de realizar actividades ilícitas, delictivas, que pueden traer ganancias y que pueden ser tratados con la confidencialidad del caso para que al final no haya ninguna investigación, lo cual está mal, lo cual no se puede permitir porque puede traer una cierta afirmación de que se pueden producir estos delitos y de que estos son aceptados, ¿no? Porque si es aceptado la consecuencia de este delito, que puede ser un beneficio económico, pues es aceptado también el hecho de matar, de prostituir, de vender drogas, etcétera. Asimismo, también tenemos otra conclusión que es que podemos entender que las sociedades offshore no solamente pueden crearse para dos fines. El primer fin sería el ocultamiento de la fuente de los ingresos económicos que tú puedas tener. Y el segundo fin podría ser el querer, el aprovechamiento respecto a la evasión tributaria, no solamente en tu país, sino en el país del paraíso fiscal, ¿no? Porque no solamente tu país no se va a enterar de las transacciones que estás haciendo, de las operaciones bancarias, sino el país donde vas a realizar ello, que es en el paraíso fiscal, tampoco te va a cobrar ningún tipo de tributo, lo cual es un beneficio que obtienen este tipo de personas y que dan este tipo de empresas. Ahora voy a pasarle la palabra a mi compañera Alison para que pueda brindar las recomendaciones. Bueno, en primer lugar, consideramos que se debería fortalecer la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es aquella que va justamente a apoyar al Ministerio Público en las investigaciones. Se podría aumentar los colaboradores para poder agilizar el trabajo y ser más preciso en cada una de las personas y en las investigaciones. Es un llamado a los ciudadanos a mantener activos en el pago de los impuestos de su país porque justamente son ellos quienes van a disfrutar y van a apoyar a los ciudadanos de su mismo territorio. Además, se libran de una investigación en contra de ellos por ocultamiento de dinero y evasión de impuestos que es muy seguro le va a causar muchos perjuicios en un futuro. Además, se debe buscar, en base al principio de regulación jurídica integral del derecho internacional privado, unificar y armonizar la legislación internacional que busca erradicar el lavado de activos, las organizaciones delictivas, el crimen organizado en general, para así poder hacer que se vaya planeando que quienes realicen aquellas acciones delictivas no se vean beneficiados, integrando estos conceptos también dentro de la legislación nacional de cada país. Se debe respetar el rompimiento del secreto bancario en cada país cuando se produzcan conflictos no solo de índole ilícito, sino también tributario, que busquen proteger los ingresos que les corresponden por ley a una nación en base al criterio de la vinculación que éste haya adoptado. Por último, vamos a mencionar una recomendación dada por la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico de 1998 y que considero debe aplicarse, ¿no?, por efectividad que tendría. Señala que los métodos que evitan la doble tributación internacional no se apliquen cuando los ingresos de fuente extranjera se obtengan por prácticas relacionadas o vinculadas con paraísos fiscales. Bueno, para culminar este punto, queremos dar gracias, doctor, por habernos escuchado. Espero haya sido de su agrado. Gracias. Gracias.